Refrigeración. Refrigerador doméstico. La refrigeración es el proceso de reducción de la temperatura a un valor menor a la del medio ambiente de un objeto o espacio. La reducción de temperatura se realiza extrayendo energía del cuerpo, generalmente reduciendo su energía térmica, lo que contribuye a reducir la temperatura de este cuerpo. La refrigeración implica transferir la energía del cuerpo que pretendemos enfriar a otro, aprovechando sus propiedades termodinámicas. La temperatura es el reflejo de la cantidad o nivel de energía que posee el cuerpo, ya que el frío propiamente no existe, los cuerpos solo tienen más o menos energía térmica. De esta manera enfriar corresponde a retirar energía-calor y no debe pensarse en términos de producir frío o agregar frío. Entre otras formas, aprovechar diferencias de temperaturas entre el medio receptor y emisor. Transfiriendo el calor por convección, conducción o radiación. Usar un proceso que requiera una aportación externa de energía en forma de trabajo, como el ciclo de Carnot. Aprovechar el efecto magnetocalórico de los materiales, como en la desimanación adiabática. Aplicaciones. Las aplicaciones de la refrigeración son entre muchas. La climatización, para alcanzar un grado de confort térmico adecuado para la habitabilidad de un edificio. La conservación de alimentos, medicamentos u otros productos que se degraden con el calor. Como por ejemplo la producción de hielo o nieve, la mejor conservación de órganos en medicina o el transporte de alimentos perecederos. Los procesos industriales que requieren reducir la temperatura de maquinarias o materiales para su correcto desarrollo. Algunos ejemplos son el mecanizado, la fabricación de plásticos, la producción de energía nuclear. La criogénesis o enfriamiento a muy bajas temperaturas, empleada para licuar algunos gases o para algunas investigaciones científicas. Motores de combustión interna. En la zona de las paredes de los cilindros y en las culatas de los motores se producen temperaturas muy altas que es necesario refrigerar mediante un circuito cerrado donde una bomba envía el líquido refrigerante a las galerías que hay en el bloque motor y la culata y de allí pasa un radiador de enfriamiento y un depósito de compensación. El líquido refrigerante que se utiliza es agua destilada con unos aditivos que rebajan sensiblemente el punto de congelación para preservar al motor de sufrir averías cuando se producen temperaturas bajo cero. Máquinas herramientas. Las máquinas herramientas también llevan incorporado un circuito de refrigeración y lubricación para bombear el líquido refrigerante que utilizan, que se llama taladrina o aceite de corte, sobre el filo de la herramienta para evitar un calentamiento excesivo que la pudiese deteriorar rápidamente. Métodos de enfriamiento. Los métodos más antiguos para enfriar son la evaporación, como en el caso del botijo proceso adiabático, o la utilización del hielo o la nieve naturales. Para la preparación de refrescos o agua fría, se bajaba nieve de las montañas cercanas, a menudo por las noches, que se guardaba en pozos y, en las casas, en armarios aislados, que por esa razón se llamaban neveras. Más tarde se consiguió el enfriamiento artificial mediante los métodos de compresión y de absorción. El método por compresión es el más utilizado, sin embargo el método por absorción solo se suele utilizar cuando hay una fuente de calor residual o barata, como en la trigeneración. Otros métodos son mediante un par termoeléctrico que genera una diferencia de temperatura, mediante una sustancia fría, como antiguamente el hielo y hoy en día la criogenia, con nitrógeno líquido o mezcla de sustancias, como sal común y hielo. Otra posibilidad, aún en investigación y sin aplicación comercial, es utilizar el efecto magnetocalórico. Al igual que se puede aprovechar diferencias de temperatura para producir calor, para crear diferencias de calor, se requiere energía. A veces se llama refrigeración simplemente a mejorar la disipación de calor, como en la refrigeración de los motores térmicos, o simplemente la ventilación forzada para sustituir aire caliente por aire más fresco. Botijo. Es un envase o recipiente de barro cocido poroso, tradicional de España, destinado a contener agua. El botijo tiene la propiedad de, una vez lleno y colocado al sol, enfriar el agua que contiene. El botijo tiene un vientre ancho para darle capacidad y uno o varios orificios de entrada llamado boca, por el que se llena, y uno o varios de salida llamado pitón o pitorro, por el que se bebe. El botijo es un elemento típico de la cultura española. De hecho, difícilmente nos encontraremos una comarca que no tenga su botijo, que variará en formas, colores, cerámicas, etc. Principio. El principio de funcionamiento del botijo es el siguiente.
El agua se filtra por los poros de la arcilla y en contacto con el ambiente seco exterior característica del clima mediterráneo, se evapora, produciendo un enfriamiento. 2,219 kilojulios por gramo de agua evaporada. La clave del enfriamiento está pues en la evaporación del agua exudada, ya que disipa la energía térmica del agua del botijo. El hecho de que el botijo se emplee solamente en la región mediterránea se debe a que el clima en verano es muy seco en contraposición con otras regiones climáticas, que suelen tener veranos húmedos. Refrigeración por compresión. La refrigeración por compresión consiste en forzar mecánicamente la circulación de un fluido en un circuito cerrado creando zonas de alta y baja presión con el propósito de que el fluido absorba calor en un lugar y lo disipe en el otro. Máquina frigorífica. Una máquina frigorífica por compresión, tiene por cometido desplazar energía térmica entre dos puntos. Para lograrlo se evapora un fluido dentro de un recinto cerrado, el cual tiene un contacto térmico con su entorno. Al evaporarse el fluido líquido cambia de estado, ahora es vapor. Después, un compresor se encarga de condensarlo de nuevo, aumentando la presión, lo que además produce que aumente su temperatura, lo que facilita que en otro intercambiador de calor, ceda calor, enfriándose. El fluido pasa por una válvula de expansión, donde pierde bruscamente presión, se evapora y se enfría, y se vuelve a repetir el ciclo. La palabra compresión en este caso es dedicada especialmente al compresor, entonces para producir frío por compresión se deberá transformar un líquido a vapor y volver a preparar el mismo vapor a líquido para su futura evaporación gracias a la compresión. Refrigeración por absorción. Funcionamiento del refrigerador de absorción de vapor. ¿Qué es la refrigeración? Se define a la refrigeración como el proceso de extracción del calor de un medio a baja temperatura para trasladarlo a un tanque de temperatura elevada. La refrigeración mantiene las temperaturas de la fuente de calor por debajo de lo que le rodea mientras transfiere el calor extraído a un tanque de calor. Principios básicos. El punto de ebullición del agua es directamente proporcional a la presión. A presión atmosférica, de 760 milímetros de mercurio. Presión normal. El agua hierve a 100 grados Celsius. A menor presión, hierve a menor temperatura. A 6 milímetros de mercurio. De presión absoluta, el punto de ebullición del agua es 7 grados Celsius. Para convertir el agua de líquido a vapor, se ha de calentar. El agua absorbe el calor y su temperatura comienza a subir. Sin embargo, esta se eleva hasta que llega a un punto en el que la temperatura permanece constante y el agua comienza a hervir, esto es, el agua se evapora, este punto se llama el punto de ebullición. Al llegar a este punto, todo el calor que está siendo absorbido por el agua no cambia su temperatura, solo su estado o fase. El calor requerido para convertir el líquido en vapor se denomina el calor latente de vaporización. De igual modo, el calor que desprende el vapor cuando se condensa se denomina el calor latente de condensación. El bromuro de litio. Bromuro de litio es una sustancia química similar a la sal común cloruro de sodio. Bromuro de litio es soluble en agua. La solución de agua de bromuro de litio tiene la propiedad de absorber agua, debido a su afinidad química. Cuando la concentración de la solución de bromuro de litio aumenta, su afinidad con el agua también aumenta. Igualmente, si la temperatura de la solución de bromuro de litio decrece, su afinidad con el agua también aumenta. Más aún, hay una gran diferencia entre la presión del vapor del bromuro de litio y del agua. Eso significa que si calentamos la solución de agua y bromuro de litio, el agua se evaporará, pero el bromuro de litio permanecerá en la solución y se hará más concentrada. Síntesis del ciclo de absorción. Los sistemas de absorción emplean energía calorífica para producir un efecto de refrigeración. En estos sistemas, el refrigerante, o sea el agua, absorbe el calor a baja temperatura y presión altas durante la condensación. Una solución conocida como absorbente, esto es, el bromuro de litio, es utilizada para absorber el refrigerante evaporado tras su evaporación a baja presión. Esta solución, que contiene el vapor absorbido, es calentada a una presión más elevada. El refrigerante se evapora y se restablece la concentración original de la solución para utilizarla de nuevo. En una máquina de doble efecto de absorción, parte del calor latente de condensación del refrigerante se utiliza en un generador de segundo estadio con el fin de incrementar la eficiencia del proceso.
Se dice que el refrigerante ha completado el ciclo de refrigeración cuando ha pasado por una secuencia de evaporación, absorción, presurización, vaporización, condensación y procesos de compresión y expansión, absorbiendo calor de una fuente calorífica a baja temperatura y soltándolo en un tanque de alta temperatura, de manera que se restablece su estado original. Tanto en el sistema de enfriamiento por absorción como de compresión, están basados en cambios de estado del agente frigorífico.